Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrantes del Pleno de este tribunal, así como al secretario general de Acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado José Inés Betancur Salgado y las magistradas Almadelio Eugenio Alcaraz y la Rosa Legado Brito, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara abierta la sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 proyectos de acuerdos plenarios y 8 proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. En el primer asunto, la parte actuada es Hermelindo Ortiz Leal y otras personas, la autoridad responsable del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actuada es Bonfilio Rufino Morales, la autoridad responsable también del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la parte actuada es Julieta Altamirano Navarrete, Julieta Altamirano Crosby y Fuerza Migrante Asociación Civil, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Siguiente asunto, el actor es Javier Vázquez Ayala, partido responsable es el Partido Revolucionario Institucional. En el orden, Juan Andrés Vega Carranza como actor y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana como autoridad responsable. El siguiente asunto, Diana Alondra Barrera de Jesús y la autoridad responsable es el Partido Morena. El siguiente asunto, Candelario García Palacios y Juan Isbeth Pisa Guerrero, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el siguiente asunto, la actora es Guadalupe Gómez Cambray, el partido responsable es Morena. En los siguientes 3 asuntos, los actores son Angélica Castro Rebolledo, Silvia Alemán Mundo, Avelina López Rodríguez, la autoridad responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, con la aclaración de que el expediente relativo a los expedientes TE, diagonal GEC, diagonal 32, diagonal 2024 y TE, diagonal GEC, diagonal 38, 2024 acumulados han sido reitoreados para su análisis en una sesión posterior. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, en la presente sesión de resolución, las cuentas, los puntos de acuerdo y los resolutivos de los proyectos se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. Los primeros dos asuntos listados para analizar y resolver corresponden a los proyectos de acuerdos plenarios relativos a los expedientes TEE diagonal, permítame, diagonal RAP, diagonal 29, diagonal 2024, TEE, diagonal RAP, diagonal 31, diagonal 2024, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y los puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario 29 de 2024 que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado en el expediente relativo al recurso de apelación número 29 del presente año interpuesto en contra del acuerdo 104 diagonal C, diagonal 19-04-2024, a través del cual se aprobaron las solicitudes de registro de la planilla y lista de regidurías para el ayuntamiento postulados por el partido México Avanza, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, impugnado por el ciudadano Hermelindo Ortiz Leal y otras personas en su calidad de personas indígenas aspirantes a contender en el presente proceso electoral. En el presente caso, se considera que los actores carecen de legitimación y personería para promover el recurso que nos ocupa. Por ello, en atención a la perspectiva intercultural, en el proyecto se propone reencauzar el recurso de apelación a juicio electoral de la ciudadanía. Lo anterior se estima así con base en el análisis realizado a la demanda de los actores, así como del informe circunstanciado de la autoridad responsable, de lo cual se advierte que el acto impugnado tiene que ver con una posible vulneración a derechos humanos en la modalidad político-electoral de votar y ser votados,
contemplado en la fracción segunda del artículo 35 de la Constitución Federal, lo cual puede ser cuestionado, según la Ley de Medios de Impugnación, por la vía del juicio electoral ciudadano. Por tanto, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se declara la improcedencia del recurso de apelación citado al rubro por las razones que se vertieron en el presente acuerdo. Segundo, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General, el presente se reencausa a juicio electoral ciudadano con base en las de la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral para que realice el trámite de ley a fin de integrar el juicio electoral de la ciudadanía y hecho lo anterior, se deberá devolver a la magistratura ponente para la sustanciación y resolución correspondiente. Por otra parte, me permito dar cuenta con el proyecto del recurso de apelación 31 de este año interpuesto por el ciudadano Bonfilio Rufino Morales, quien se ostenta como jefe supremo de los pueblos indígenas del municipio de Atenango del Río Guerrero, interpuesto ante la autoridad responsable, que es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en contra del acuerdo 100, diagonal EC, diagonal 19-04-2024, que impugna la planilla de candidatos a presidente, síndica, primer y segundo regidor, propietarios y suplentes respectivamente, postulados por el Partido del Trabajo al considerar que son inelegibles. Del análisis integral de la demanda se advierte que los agravios que hace valer el apelante están encaminados a evidenciar la inelegibilidad de los ciudadanos y ciudadanas Emanuel Guevara Cárdenas, Raúl Darío Soriano, Lisette Sánchez Mateos, Javier Marván Sánchez y Talubi Sánchez Castro, candidatos a presidente, síndico, primer y segundo regidor postulados por el Partido del Trabajo, lo que señala la parte actoral ocasiona un perjuicio a sus derechos político-electorales, por lo que se reencausa la demanda del presente recurso de apelación para que sea sustanciado como juicio electoral ciudadano, por ser este el medio de impugnación idóneo para resolver la inconformidad planteada y remitir el presente recurso de apelación a la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal para que haga las anotaciones atinentes y, una vez hecho lo anterior, lo devuelva como juicio electoral ciudadano a la ponencia tercera para los efectos legales procedentes. Son las cuentas de los acuerdos plenarios, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Son mis proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlos como en derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver fue turnado, con clave de identificación. Es el TEE diagonal GEC diagonal 45 diagonal 2024, que fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 45 de 2024, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de impugnación fue presentado por el ciudadano Javier Vázquez Ayala, en su calidad de indígena Tunzabi por derecho propio y como originario del municipio de Tlapa de Comonfort, en contra de la resolución del 5 de abril recaída dentro de los autos del expediente intrapartidario de clave CNJP-JDP-032-24, emitida por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En el cuerpo del presente proyecto se propone calificar como inoperantes e infundados los agravios del actor en el presente juicio y, por tanto, confirmar la sentencia impugnada. Así, por cuestión de metodología, se contesta los agravios del actor en dos apartados. Por cuanto hace al primero, denominado falta de reconocimiento de su autoadscripción como indígena, se propone calificarlo como infundado. Lo anterior porque se considera que la resolución impugnada sí fue emitida conforme a derecho,
Contrario a lo señalado por el actor, la Comisión de Justicia del PRI, con la emisión de su resolución, no faltó a reconocer su autoadscripción simple como indígena, sino que únicamente le explicó por qué es necesario acreditar una adscripción calificada para el caso de las personas que fueron registradas bajo la acción afirmativa indígena, cuestión que es adecuada conforme a los parámetros establecidos en la jurisprudencia aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral. Aunado a ello, si bien el actor no controvierte la fórmula registrada en el acuerdo que aprobó el Instituto Electoral, lo cierto es que brinda mayor claridad sobre la necesidad de corroborar la adscripción calificada para quienes fueron registrados bajo la acción afirmativa indígena. Al respecto del acuerdo sancionado por el PRI y del aprobado por el Instituto Electoral, se advierte que las mujeres indígenas que fueron registradas comprobaron tener el vínculo con la comunidad a la que pretenden. En el segundo bloque de agravios, denominado vulneración a los estatutos del PRI, se considera calificar los motivos de disenso del actor como inoperantes e infundados. Inoperantes porque el impugnante realiza una reiteración de agravios que hizo valer en la instancia primigenia, sin que controviertan las razones y fundamentos en los que la Comisión de Justicia del PRI se basó para declarar infundado el juicio que sometió a su jurisdicción. Enseguida, se estima que el PRI, al ser un partido político, goza en términos de lo establecido de la Constitución General y en la normativa electoral de la libertad para su organización interior, lo que conlleva que puedan definir la manera en la que llevarán a cabo sus procedimientos internos, incluidos los de selección de candidaturas, los cuales deberán de conocer y seguir sus militantes, por lo que no debería serle ajeno al impugnante que el instituto político, en sus estatutos, prevea una excepción a la emisión de una convocatoria para el caso específico de los cargos de elección popular que sean elegidos por el principio de representación proporcional. Al respecto, los estatutos precisan que tales candidaturas serán seleccionadas en primer término por la persona titular del Comité Ejecutivo Nacional, el cual presentará la propuesta de listado de las candidaturas ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional. Dicho listado deberá estar acompañado con los expedientes de cada una de las personas aspirantes para corroborar que estos cumplan con los criterios establecidos en el artículo 213 de los estatutos, cuestión que no ha sufrido modificación alguna desde el 19 de diciembre de 2022, por lo que si el actor tiene una militancia desde hace por lo menos 3 años, dicha cuestión no le es ajena. Con base a los fundamentos y consideraciones precisadas en el presente proyecto de resolución, se estima que el PRI, con la emisión de la sentencia motivo de impugnación del presente juicio, no vulneró lo establecido en sus estatutos, sino que explicó al actor de manera fundada y motivada por qué, para el caso de los cargos de elección popular, por el principio de representación proporcional, no se encuentran obligados a emitir una convocatoria, sino que únicamente les es ineludible dicha obligación para el caso de los cargos de elección popular de mayoría relativa o voto directo, lo que resulta acorde a lo establecido por la Constitución General y la normativa electoral. Por lo tanto, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, son infundados e inoperantes los agravios hechos valer en el presente juicio electoral ciudadano, por lo que se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilar Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notificarlo como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente identificado con la clave TEE /GEL /003 /2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada
Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrado procede a dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario relativo al expediente con clave alfanumérica T, diagonal GEL, diagonal 3, diagonal 2024, al tenor de lo siguiente. El juicio fue promovido directamente ante este órgano jurisdiccional por el ciudadano Juan Andrés Vega Carranza, candidato a presidente municipal de Taxco de Alarcón, postulado por la coalición integrada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo de fecha 19 de abril de 2024 emitido por la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en el expediente YPC, diagonal CC, diagonal PES, diagonal 14, diagonal 2024, por el que determina el desechamiento de plano de la denuncia presentada por la ilegal colocación de propaganda política a su nombre a través de lonas en contra de quien resulte responsable. En el proyecto se propone declarar fundado el motivo de agravio hecho valer en la demanda por no haberse agotado las facultades de investigación de la autoridad responsable, la coordinación de lo contencioso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, lo cual trae como consecuencia revocar el acuerdo de desechamiento de plano de la denuncia de fecha 19 de abril de 2024 para que la coordinación de lo contencioso electoral realice lo siguiente. Inciso A. Inicie la investigación preliminar para determinar si es o no posible abrir un procedimiento especial sancionador por los hechos que se denunció. Para ello, deberá realizar las diligencias de investigación que estime pertinentes y necesarias. Inciso B. Hecho lo anterior, deberá emitir el acuerdo que en derecho proceda. Inciso C. Realizado lo anterior dentro de las 24 horas siguientes, deberá acreditar haber dado cumplimiento a lo que ha ordenado, remitiendo a este tribunal, en copia certificada, las constancias correspondientes. Ello porque en el caso la responsable determinó el desechamiento al considerar que al no cumplirse con este requisito, ni al haberse señalado algunos elementos que pudieran generar en esta autoridad indicios de quién o quiénes pudieran presumirse como responsables. Sin embargo, en el proyecto se estima que la responsable como órgano instructor, al existir indicios y elementos mínimos sobre la existencia de la conducta denunciada, debió desplegar su facultad de investigación para obtener información, pruebas o indicios adicionales a las ofrecidas por el quejoso, tal como lo facultan los artículos 431 y 435 de la Ley número 483, ya que se estima que debió inspeccionar los lugares donde se denunció la colocación de la probable propaganda y formular los requerimientos de información para que pudieran ser desahogados por las personas propietarias o residentes de los domicilios donde se encontraban ubicadas las lonas y la publicidad denunciada, así como los vecinos del lugar. Esto porque de ahí podría derivarse no solo la existencia de la probable propaganda denunciada, sino la autoría de las presuntas responsables. Ante tal situación, lo procedente era haberse allegado de la información suficiente para determinar si es o no posible abrir un procedimiento especial sancionador por los hechos que se denunciaron. De ahí lo fundado del agravio. Por lo anterior, el proyecto propone los siguientes puntos resolutivos. Resuelve, único, se revoca el acuerdo impugnado para los efectos señalados en la presente ejecutoria. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado, magistrada ponente, Almadelio Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la sesión y en consecuencia notificarlo como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE /GEC /55 /2024, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelio Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto de resolución que nos ocupa.
Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al expediente número TE, diagonal GEC, diagonal 55, diagonal 2024, que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano identificado con la clave alfanumérica TE, diagonal GEC, diagonal 55, diagonal 2024, promovido por la ciudadana Diana Alondra Barrera de Jesús, por su propio derecho en su carácter de militante de Morena, persona con discapacidad y aspirante a una candidatura regidora en el Cabildo Municipal de Tixcla de Guerrero por el partido Morena en contra de la omisión atribuida a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este instituto político de resolver sobre la admisión del procedimiento sancionador electoral interpuesto el 13 de abril de 2024 y ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones realizar la publicitación del medio impugnativo referido. En el proyecto de la cuenta se propone la actualización de una causal de improcedencia y en consecuencia es procedente desechar el medio de impugnación al existir un cambio de situación jurídica que lo deja sin materia antes de ser admitido. Lo anterior en virtud de que la autoridad responsable, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en su informe circunstanciado precisó que con fecha 28 de abril del presente año, mediante la emisión del acuerdo respectivo, dio trámite la queja presentada vía correo electrónico por la enjuiciante Diana Alondra Barrera de Jesús, para lo cual admitió y radicó el medio de impugnación con el número de expediente CNHJ-GRO 556 diagonal 2024, proveído que fue notificado a la actora Diana Alondra Barrera de Jesús, así como los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena y a la militancia y demás interesados. En ese tenor, si la autoridad responsable como órgano partidista emitió el correspondiente acuerdo de admisión del procedimiento sancionador electoral el 28 de abril de 2024 y lo notificó en esa misma fecha a la actora Diana Alondra Barrera de Jesús, así como los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, ello trae como consecuencia jurídico-procesal la desaparición de la situación que le generaba afectación a los derechos de la demandante, pues su pretensión ha sido satisfecha. En tal circunstancia, toda vez que ha quedado debidamente acreditado en los autos del sumario con los medios probatorios exhibidos por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, que se ha modificado el acto u omisión que le causaba agravio al enjuiciante, al emitirse la admisión del procedimiento sancionador electoral interpartidista, en consecuencia, deviene un cambio de situación jurídica que deja sin materia el juicio electoral ciudadano. El proyecto de resolución concluye con el siguiente punto resolutivo, único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Diana Alondra Barrera de Jesús en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Es la cuenta, señoras magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Josines Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución sobre el expediente TEE diagonal GEC diagonal 114 diagonal 2024, que de igual forma fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TR diagonal GEC diagonal 114, que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz al tenor de lo siguiente. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio de la ciudadanía promovido por dos ciudadanas en su calidad de militante y simpatizante, respectivamente, del Partido Acción Nacional en Guerrero, ambas como miembros activos y con autoadscripción de la comunidad
LGBTIQ+, en contra del acuerdo número 097, C, 19-04-2024, por el que se aprueba de manera supletoria el registro de candidaturas de las planillas sin mediar coalición y listas de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos y los municipios del estado de Guerrero, postuladas por el Partido Acción Nacional, emitido el 19 de abril del 2024 por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. Las actoras aducen que no obstante que la autoridad responsable tuvo conocimiento que cumplieron con todos y cada uno de los requisitos para ser candidatas por la acción afirmativa LGBTIQ+, no hizo nada para garantizar la eficacia de la acción afirmativa que representan, incluyéndolas en el primer lugar de las listas de regidurías por el principio de representación proporcional postuladas por el Partido Acción Nacional en el municipio de Coyuca de Benítez, y así garantizar la efectividad de las acciones afirmativas de la diversidad sexual. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer al estimar que el acuerdo impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado y provisto de legalidad, al atenderse el procedimiento establecido por las normas jurídicas aplicables para el registro de candidaturas. En el proyecto se razona que no corresponde a la autoridad electoral definir las candidaturas y la posición de las mismas, toda vez que en caso de recibir solicitudes de parte interesada, es el partido político que en ejercicio de su derecho de autoorganización, autodeterminación y estrategia política, determinará el cargo, la posición o el orden en el cual será postulada la persona. Correspondiendo solamente al Instituto Electoral como autoridad administrativa, la facultad de registrar las listas de candidaturas, previo análisis de los requisitos legales establecidos y verificación de la implementación de las acciones afirmativas, entre estas las candidaturas postuladas bajo la acción afirmativa de la diversidad sexual. Por lo que bastará con que el partido político en los ayuntamientos donde reciba una o más solicitudes se registre a por lo menos una fórmula de entre los cargos para así cumplir con la obligatoriedad que establece el artículo 272 cuater de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Ello porque el Congreso del Estado de Guerrero determinó que tratándose de la acción afirmativa para la comunidad LGBTQI+, los partidos políticos deben postular en las planillas o listas de regidurías cuando menos una fórmula de candidaturas de personas pertenecientes a esta acción afirmativa en cada uno de los ayuntamientos, siempre y cuando exista solicitud expresa de parte interesada. Al respecto, ha sido criterio de este Tribunal Electoral que no se puede exigir que la acción afirmativa trascienda más allá de la finalidad concreta para la que fue creada y para la etapa en que surte sus efectos. Máxime cuando las normas aplicables en la ley electoral y los lineamientos para el registro de candidaturas han adquirido definitividad y certeza sin que hayan sido controvertidos con oportunidad. Asimismo, se razona que si bien con la solicitud presentada directamente ante el instituto por las hoy actoras, éste les generó su derecho a ser contempladas para las candidaturas, y a partir de ello se requirió al partido político realizar la modificación correspondiente o, en su caso, manifestar lo que en derecho corresponda. Sin embargo, se encuentra acreditado en autos que el instituto político requirió a las promoventes presentar los documentos para hacer registro en la fórmula número 5, sin que éstas atendieran tal requerimiento. En esa tesitura, si los promoventes se hicieron sabedoras de que se necesitaban documentos como requisitos para cumplir con el registro, la obligación recaía en ellas, por lo que al no cumplir con la solventación, no obstante ser sabedoras del mismo, no pudo concretarse su registro de candidatura a regidora por representación proporcional. Por tanto, es dable concluir que perdieron el derecho de presentarlos en el plazo otorgado para ello. Considerar lo contrario implicaría una oportunidad infinita para su presentación causada por su falta, negligencia o error, de los cuales no puede aprovecharse. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, son infundados los agravios hechos valer por las actoras en términos de las consideraciones expuestas en la presente resolución. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado por las consideraciones establecidas en la presente ejecutoria. Tercero, notifíquese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento al ordenado en el acuerdo plenario dictado en el expediente SCM-JSC-1260-2024. Cuarto, se instruye al secretario general de este órgano jurisdiccional testar los datos personales y sensibles al momento de hacer la versión pública de la presente resolución. Es la cuenta magistrada presidenta, magistradas
Magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente, Almadel Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada de la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de la sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave de identificación TEE/GEC/56/2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto que nos ocupa. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 56 de este año, promovido por la ciudadana Guadalupe Gómez Cambray, en contra de la postulación y aprobación de la candidatura a la regiduría número 6 del municipio de Acapulco, realizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio por actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 14, fracción tercera en relación al diverso 11 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. Lo anterior en virtud de que la parte actora en su escrito de demanda afirma, bajo protesta de decir verdad, que el 4 de abril, al ingresar a la página web del Instituto Electoral, en el apartado de Conóceles Guerrero, tuvo conocimiento del listado de las candidaturas a regidurías por Morena, aprobado por el citado instituto político. Por lo que si la actora manifiesta haber tenido conocimiento del acto que impugna desde el 4 de abril y si la demanda que dio origen al presente medio la presentó ante este tribunal el 26 del mismo mes, tal y como se advierte del sello de la oficialidad de partes de este tribunal, es claro que el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo estipulado, previsto por el artículo 11 de la Ley de Medios de Impugnación, toda vez que le feneció el día 8 de abril. Así, dada la extemporaneidad del presente juicio electoral ciudadano, se incumplió uno de los requisitos establecidos en la Ley de Medios de Impugnación para ejercer su derecho de acción. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto resolutivo. Único, es improcedente el juicio electoral ciudadano al rubro indicado en términos de lo expuesto en la presente resolución y se desecha de plano. Es la cuenta del asunto, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente y la Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarla como en derecho corresponde. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente con clave TEE/GEC/82/2024, el cual también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el Juicio Electoral Ciudadano 82 de este año, promovido por la ciudadana Angélica Castro Rebolledo en contra del acuerdo 113/SE, diagonal 21-04-2024, por el que el Consejo General del Instituto Electoral aprobó las sustituciones de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y representación proporcional para participar en el proceso electoral ordinario de diputaciones locales y ayuntamientos 2023-2024
En específico, la correspondiente al Distrito Electoral 10, con cabecera en Tecpan de Galeana, sustitución que fue realizada por el partido Morena. En el proyecto se propone que los agravios esgrimidos por la actora devienen infundados. Lo anterior porque, como se razona en el proyecto del análisis sistemático e integral que se realiza al acuerdo impugnado, se advierte que la autoridad responsable atendió al deber jurídico que le imponen los artículos 274 de la ley electoral y el diverso 119 de los lineamientos, toda vez que verificó y revisó que se cumplan con los requisitos de ley, tal y como son el de elegibilidad y documentos exigidos, sin que del marco normativo precisado en el proyecto de resolución se desprenda que el Consejo General tenga el deber de investigar la veracidad o certeza de los documentos que proporcionan los partidos políticos, menos aún que se investigue la validez de los actos intrapartidarios, debido a que existe la presunción legal respecto a que sus candidatos fueron elegidos conforme a sus procedimientos democráticos, salvo prueba evidente en contrario. Asimismo, el hecho de que la parte actora no haya sido beneficiada con la candidatura en la cual se inscribió no violenta las normas constitucionales que rigen a los partidos políticos, ni su derecho a ser votada y a ocupar un cargo de elección popular. Aunado a que la actora no aportó elementos para evidenciar por qué correspondería a ella ser designada en la candidatura que reclama, ni tampoco realiza argumento del por qué considera que cuenta con un mejor derecho a ser registrada, siendo insuficiente la sola alegación de que los partidos políticos deben ponderar la participación política de las mujeres con una democracia inclusiva, toda vez que, para poder cumplir con ello, se deben cumplir con las exigencias previstas por la ley, como es el caso del cumplimiento de los requisitos y documentación respectiva. Además, el hecho de que la actora se identifique dentro de 3 grupos vulnerables, mujer, adulto mayor y discapacitada, no genera en automático que deba ser registrada para ocupar algún cargo de elección popular. Esto con base a que, como se señaló en el párrafo anterior, deben de cumplirse con las exigencias que prevé la ley electoral. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara infundado el juicio electoral ciudadano promovido por Angélica Castro Rebolledo en términos del considerando séptimo de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo 113, diagonal C, diagonal 21-04-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta del proyecto, señoras magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancourt Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al expediente TEE diagonal G diagonal 112 diagonal 2024, que también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del proyecto. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 112 de este año, promovido por Silvia Alemán Mundo, con la finalidad de controvertir el acuerdo 112 por el que se modificó el diverso 71 que aprobó el registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, presentadas por la coalición parcial conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, por considerar ilegal la aprobación del registro de la ciudadana Diana Bernabé Vega como diputada de mayoría relativa por el Distrito Electoral 2 en vía de elección consecutiva, así como el diverso artículo 94 de candidaturas a diputaciones locales de mayoría relativa y representación proporcional que transcurre, en específico la aprobación del registro de la mencionada
como diputada local suplente de representación proporcional en la primera fórmula. Propone declarar la improcedencia de medio de impugnación por cuanto a la impugnación del acuerdo 94, al actualizarse la causal para esa impugnación debido a que el acto de autoridad no afecta el interés jurídico de la actora. Lo anterior en virtud de que, como se razona en el proyecto, la actora comparece en su calidad de aspirante a diputada local de mayoría relativa para el Distrito Electoral 2, con la intención de controvertir la legalidad del acuerdo 94, mediante el cual la autoridad responsable aprobó el registro por sustitución de la ciudadana Diana Bernabé Vega como candidata a diputada local suplente de representación proporcional en la primera fórmula, postulada por la coalición parcial, derivado de la renuncia presentada por el ciudadano Humberto López Romualdo. Esto es, teniendo la calidad de aspirante a candidata a diputada local de mayoría relativa para el Distrito Electoral 2, pretende impugnar la aprobación del registro por sustitución de la ciudadana Diana Bernabé Vega como diputada local suplente de representación proporcional en la primera fórmula. Aunado a ello, de los argumentos que vierte para controvertir el acuerdo que impugna, no se desprende algún agravio que señale resentir directamente en su esfera de derechos de índole político-electoral, pues únicamente aduce la falta de regularidad constitucional de la norma que otorga a los partidos políticos el derecho a realizar hasta 5 postulaciones simultáneas tratándose de diputaciones locales por ambos principios. De igual forma, tampoco se advierte la pretensión específica de que la candidatura aprobada sea revocada. Por el contrario, señala que una vez que se analice la regularidad constitucional del segundo párrafo del artículo 54 de la ley electoral, se defina que la ciudadana Diana Bernabé Vega puede ser postulada por la vía de representación proporcional, no así por la de mayoría relativa. Por lo anterior, es posible advertir que el acuerdo 94 que impugna no le depara perjuicio alguno, al estar relacionado con la aprobación de un registro para una diputación local de representación proporcional, sobre todo porque la actora no tiene la calidad de aspirante ni la intención de ser designada para ostentar dicha candidatura. De ahí que al no actualizarse el interés jurídico de la actora, Silvia Alemán Mundo, en términos de la causal de notoria improcedencia prevista por la fracción tercera del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnación, se estima procedente y acorde a derecho desechar de plano la demanda por cuanto a la impugnación del referido acuerdo. En otro aspecto, se propone calificar como fundado el agravio tendiente a controvertir el acuerdo 112 al advertirse que la aprobación del registro de la ciudadana Diana Bernabé Vega como candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 2 por la vía de elección consecutiva realizada por el Consejo General del Instituto Electoral fue indebida, pues solo podía ser postulada por el mismo distrito electoral por el que fue electa en el proceso electoral inmediato anterior, es decir, por el Distrito Electoral 1. Lo anterior, porque como se razona en el proyecto, conforme a la interpretación constitucional de la elección consecutiva, los diputados de mayoría relativa solo pueden participar para ser electos por el mismo distrito por el que fueron electos en el proceso electoral anterior. Y en el caso de la ciudadana Diana Bernabé Vega, si bien en el proceso electoral anterior contendió para la diputación suplente habiendo resultado ganadora la fórmula que integraba en el distrito electoral 1, derivado de la separación de la diputada propietaria, accedió al cargo asumiendo la titularidad de la diputación, circunstancia que evidencia que en el actual proceso electoral solo podría contender al mismo cargo de diputada en el mismo distrito y no en el distrito 2 en el que fue registrada. Y si bien la responsable justifica su determinación de otorgar el registro controvertido, bajo el argumento de que en uso de su libertad de configuración el Congreso local no estipuló una prohibición expresa tanto en la Constitución local ni en la ley electoral, en el sentido de que la elección consecutiva no puede operar en los cargos de diputados locales de mayoría relativa que hayan resultado electos como suplentes en el proceso electoral inmediato anterior y que puedan ser reelectos por otro distrito electoral como propietarios, dejó de observar que el mismo Instituto Electoral fue quien previno esa restricción al contemplar en el artículo 110 de sus lineamientos, lo que considera acorde con el contenido del artículo 116 de la Constitución Federal, al tener como finalidad limitar que los diputados locales de mayoría relativa que pretendan postularse lo hagan por el mismo distrito electoral al que ya representaron en la legislatura anterior, finalidad que se estima natural y congruente con la naturaleza de la reelección. Es por lo anterior que al haber declarado procedente el registro de la ciudadana Diana Bernabé Vega como diputada local de mayoría relativa por un distrito electoral distinto al que contendió y resultó electa para integrar la actual legislatura estatal, la autoridad responsable dejó de observar el fin constitucionalmente válido de la reelección,
en detrimento de derechos de los ciudadanos que votaron en su primer contienda a la citada ciudadana. De ahí que se proponga la revocación del Acuerdo 112 en lo que fue materia de impugnación. Con base en lo expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se desecha la demanda interpuesta por la ciudadana Silvia Alemán Mundo por cuanto a la impugnación del acuerdo 094 diagonal SE diagonal 17-04-2024. Segundo, se declara fundado el juicio electoral ciudadano por cuanto a la impugnación del acuerdo 112 diagonal SE diagonal 20-04-2024. Tercero, se revoca el acuerdo 112 diagonal SE diagonal 20-04-2024 en lo que fue en materia de impugnación. Cuarto, se revoca el registro de la ciudadana Diana Bernabé Vega como candidata a diputada local de mayor relativa por el Distrito Electoral 2, postulada por el partido Morena en vía de elección consecutiva. Quinto, en consecuencia, se ordena a la autoridad responsable proceder conforme a los efectos de la presente resolución. Es la cuenta del asunto, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Hilda Rosa Delgado Brito. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrada, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Sírvase recabar las firmas a la conclusión de la sesión y en consecuencia notificarse como en derecho corresponda. El último asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo a los expedientes TEE diagonal RAP diagonal 2020, diagonal 22 diagonal 2024 y TEE diagonal GEC diagonal 122 diagonal 2024 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta y los resolutivos de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TE diagonal RAP diagonal 22 diagonal 2024 y TE diagonal GEC diagonal 122 diagonal 2024 acumulados relativo al recurso de apelación y juicio electoral ciudadano interpuestos por las ciudadanas Avelina López Rodríguez y Ramona Morales Guerrero, candidata a la presidencia municipal de Acapulco por Morena, y la representante de Morena ante el Consejo Distrital Electoral 4 del IEPC, respectivamente, en la que controvierten el acuerdo 102 diagonal SE, diagonal 19, diagonal 04, diagonal 2024, mediante el cual el Consejo General del IEPC registra la candidatura de Joshua Iván Ávila González del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de Acapulco de Juárez. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo en lo que es materia de impugnación. En el caso, la apelante Ramona Morales Guerrero, con carácter de representante de Morena ante el Consejo Distrital Electoral 04, interpuso recurso de apelación ante el Consejo General en contra del acuerdo 102 diagonal SE, diagonal 19-04 diagonal 2024, en específico de la aprobación del registro del candidato Joshua Iván Ávila González del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de Acapulco de Juárez. Pretensión que este tribunal considera que carece de personería al no estar legitimada para promover el recurso por un acto emitido por el Consejo General, ya que dicha legitimación solo corresponde a la representante propietaria de dicho partido acreditado ante el Consejo General del IPC, por lo que se actualiza la causal de improcedencia que se estudia, misma que tiene como sanción el desechamiento de plano del medio de impugnación. Respecto al acto reclamado por Avelina López Rodríguez en contra de la cancelación del registro del ciudadano Joshua Iván Ávila González como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Acapulco de Juárez, de quien participó de forma simultánea en los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos Morena y Movimiento Ciudadano, sin que mediara convenio de coalición, la recurrente se duele que dicho precandidato tuvo una posición de ventaja frente a los demás contendientes, con lo que vulnera el principio de la equidad de la contienda y solicita
se revoque el acuerdo que impugna y en consecuencia se deje sin efecto el registro del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Acapulco, ya que se registró como aspirante a alcalde en el procedimiento interno de Morena y al no resultar triunfador, aceptó la postulación por el partido Movimiento Ciudadano. En consideración de este tribunal, es infundado el agravio, porque de las constancias que obran en el expediente se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el 15 de marzo solo aprobó un registro único y definitivo, el cual favoreció la recurrente y a partir de ese momento, la aspiración del ciudadano Joshua Iván Ávila González concluyó al no ser considerado en el proceso interno de Morena. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de selección interna de la candidatura de Movimiento Ciudadano, esta fue aprobada el día 18 de marzo mediante Asamblea Nacional de dicho partido, por lo que se considera que no se actualiza la hipótesis normativa a la participación simultánea del candidato cuestionado en dos procesos internos de distintos partidos políticos, por lo que la candidatura no se realizó de forma simultánea, sino que fue de forma posterior al concluir su aspiración en el procedimiento interno de Morena sin que hubiera sido registrado por dicho partido. En ese sentido, se concluye que es infundado el agravio expuesto por la recurrente y se confirma el acuerdo impugnado 102/C/19-04-2024 en lo que fue materia de impugnación. Así, el proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los medios de impugnación, por lo que glose se copia certificada de esta resolución en cada expediente. Segundo, se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por Ramona Morales Guerrero. Tercero, se confirma el acuerdo 102 en materia de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, está en nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Madelia Eugenio Alcaraz. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. Por del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistradas, magistrado, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabe las firmas a la conclusión de esta sesión y en consecuencia se notifique como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 15:13, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.